Grecia. Grecia antigua se refiere al periodo de la historia griega que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el año 1200, y que abarca también la invasión dórica hacia el año 146 a.C. y la conquista por parte de Roma tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura griega tuvo una influencia notable sobre el Imperio Romano, que la difundió a través de sus territorios en Europa, el norte de África y Oriente Próximo. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos XV y XVI en el continente europeo y resurgiendo también durante los movimientos neoclásicos de los siglos XVIII y XIX en este continente y América. La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónicos y Egeo y las costas occidentales de Asia Menor. Sus antecedentes. Hasta hace algún tiempo se creía que la cultura griega se había generado sola, sin ninguna influencia externa. Hoy se le conocen relaciones e influencias comerciales y culturales desde la India y de todas las regiones del cercano Oriente. El antecedente inmediato de la cultura griega está en los llamados pregriegos o mediterráneos, que florecieron todos en Creta y en algunas regiones del Peloponeso. Entre el año 1800 y 1100 a.C. se establecen en el país los helenos, al que dan su nombre los griegos propiamente dichos. Sus pueblos principales son los aqueos, los dorios, los jonios y los elios. Los aqueos, por el año 1400 a.C., demuestran un gran empuje expansionista, conquistando Creta y destruyendo Conosos. Realizan una serie de incursiones por las islas del mar Egeo. La última de sus grandes luchas es la guerra con Troya, hacia el año 1200 a.C., relatada en la Ilíada. Poco después de la guerra con Troya, los aqueos dejan de jugar un papel importante. Grecia se hunde en la barbarie durante aproximadamente 500 años, pero nunca se pierde por completo la influencia asiática y africana transmitida a través de los aqueos. Los dorios conquistan el Peloponeso, donde establece su principal ciudad, Esparta. El centro de los jonios es el Ática, con Atenas, que data probablemente de la época aquea y que conserva bastante de su cultura original. Es una época de pueblos sumamente primitivos que libran constantes guerras entre sí. En aquel tiempo, por el siglo IX a.C., vive Homero, quien recoge las tradiciones de la guerra de Troya. Las excavaciones iniciadas por Schillmann han demostrado gran exactitud en los relatos poéticos de Homero, cuya veracidad había sido puesta en duda por muchos investigadores. En el siglo VIII a.C. hay un gran movimiento migratorio expansionista de los griegos. Se colonizan las islas del mar Egeo, el Asia Menor, donde estaban los elios, los dorios y jonios, del norte y al sur. Se establecen ciudades dependientes en las costas del Mar Negro, en África, en España, en el sur de África y en forma muy importante en el sur de Italia. Estas colonias se sentían griegas, pero no dependían políticamente de sus ciudades fundadoras. Cada ciudad griega formaba un estado propio. Nunca hubo una unidad política de Grecia, pero siempre existió un sentido de conjunto nacional, el llamado paralelismo. Este se expresa en los juegos comunes, los más importantes de los cuales eran los olímpicos. A estos encuentros acudían griegos de todas las tribus y se les daba el paso libre aunque estuvieran en guerra. También las unía el mismo idioma y la misma religión. Las ciudades de esta época generalmente estaban encabezadas por un rey, que es al mismo tiempo era jefe militar y juez y supremo sacerdote. Hay frecuentes luchas por las formas de organización política que se ejemplifican claramente en los casos como Esparta y de Atenas. Esta época ya tiene un comercio de cierta importancia, llevado a cabo fundamentalmente por los fenicios, quienes transmiten a los griegos muchos conocimientos como el del alfabeto.
Se suele dividir la historia griega en los siguientes periodos. La Edad Oscura, que es entre el 1200 a.C. hasta el 776 a.C. Por motivos que no se conoce con certeza, hasta la actualidad podría ser invasiones de los pueblos dorios con armas de hierro, desastres naturales, aumento del mar, entre otros. Se produjo la desarticulación de los pueblos griegos que habitan la región y se perdió la escritura. Época arcaica, que data hasta el 1776 a.C. al 499 a.C. En este periodo, nuevos grupos de griegos como los jonios, los dorios, los elios, los aqueos y los arcadios se expandieron por el territorio continental y por las islas. Con el tiempo, se asentaron también en las costas de Asia Menor y luego en Cilicia y al sur de la península itálica. Época clásica, que abarca desde el 1449 a.C. hacia el 323 a.C. Durante este periodo se produjeron las guerras médicas entre el imperio persa, las cuales esta guerra fue la gran rivalidad económica y política entre los comerciantes fenicios, quienes estaban bajo el control de los persas, y los griegos. Esta guerra concluyó con la victoria de los griegos y la guerra del Peloponeso, entre la ciudad de Esparta y sus aliados contra la ciudad de Atenas y los suyos. Terminó con la victoria de los espartanos. A pesar de estos grandes conflictos, este fue el momento de mayor expansión cultural griega a través del desarrollo de la filosofía, el teatro y las artes de distintos tipos. Época helenística. Va desde el 323 a.C. hasta el 30 a.C. Si bien esta época no corresponde exclusivamente a la historia griega, fue el momento en el que la cultura griega se expandió hacia el oriente y toda Europa. Aprovechando el debilitamiento de las ciudades griegas a causa de las guerras del Peloponeso, pues a Tebas, al norte del país, adquiere predominio. En realidad, pues ninguno. Este estado estaba en verdad en un papel que se tenía que tener poder, pero al final no lo tenía. Entonces, esto fue aprovechado por el rey Filipo II de Macedonia, quienes lo conquistó. Así pasaron a formar parte del reino macedónico y Alejandro Magno, hijo de Filipo, extendió el territorio al conquistar el imperio persa y Egipto. Alejandro muere muy joven en el año 323 a.C., cuando estaba planeando conquistar Arabia. Sus generales se repartieron el imperio en Egipto, Siria y Macedonia con Grecia. A partir del año 200 a.C., Roma comenzó la conquista del imperio macedónico. El último de estos reinos, Egipto, cayó en el año 31 a.C. Hablemos sobre las características de la civilización griega. La religión. Los griegos eran politeístas, es decir, que adoraban a más de un solo dios. Los dioses griegos eran antropomorfos, tenían la forma, las virtudes y los defectos de los humanos, pero eran inmortales y poderosos, y ejercían un control sobre las fuerzas de la naturaleza. Habitaban el monte Olimpo y se vinculaban entre sí y con los humanos en relaciones de amistad y enemistad. Los dioses podían tener hijos con los humanos. Esos hijos eran semidioses o héroes, y en general no eran inmortales. Sus historias se transmiten a través de los mitos. Arquitectura. Característico de la arquitectura griega es el sistema constructivo arquitrabado o adintelado. Su manifestación más importante consiste en los templos, el lugar donde se resguardaba la estatua del dios protector. Los griegos además inventaron el teatro. Muchos de estos espacios para realizar representaciones perduraron hasta la actualidad y son el antecedente de los teatros actuales. Tenían forma semicircular y se construían aprovechando las laderas de las montañas. Escultura. La escultura griega evolucionó desde la época arcaica hasta la helenística. Durante el periodo clásico, la escultura se caracterizó por su armonía y grandiosidad. Los artistas como Policleto y Fidias lograron plasmar las ideas filosóficas en las formas concretas. Para hacerlo, establecieron un sistema de proporciones entre las partes denominado canon. Economía. En las áreas rurales en torno a las ciudades se cultivaban especialmente el trigo, los olivos y los vides, y se criaban lanares. La pesca también era importante para el consumo de la población. Sin embargo, la economía griega se organizaba en torno de la producción artesanal y el comercio.
Los barcos griegos recorrían el mar Mediterráneo realizando intercambios comerciales de todo tipo, desde las costas de España hasta Asia Menor y África al sur. Intercambiaban cereales, textiles, cerámica, vinos, aceites de oliva, metales, etc. La importancia para el desarrollo de la cultura europea y de la del mundo en general es extraordinaria. Recoge influencias asiáticas y africanas y las desenvuelve en una forma verdaderamente asombrosa por su audacia. Sus normas estéticas aún son directas para el arte moderno. Muchas de sus formas políticas todavía encuentran aplicación, aunque no debemos olvidar que la democracia griega incluía de la ciudadanía al gran número de esclavos, sobre las que descansaba la vida económica de su nación. En el aspecto científico destaca el hecho de su investigación de la verdad sobre el terreno mismo, con lo que sientan las bases para la ciencia. Descollaron los griegos en astronomía, en geografía, en medicina y en muchas otras ramas del saber. Su filosofía, al atravesarse a pensar sin prejuicio, sirvió de fundamento para los procesos posteriores del pensamiento. Si te ha gustado el video, por favor, recuerda dejarme tu like y si quieres más, solo sígueme.